Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Les saluda Adonai Reyes. Como siempre, ya estoy listo junto a mis compañeros para llevarles a ustedes esta información de gran importancia al hablar sobre el derecho internacional público y sus fuentes. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Adonai, ¿cómo estás? Espero que toda la audiencia esté pendiente de esta programación de hoy para hablar un poco acerca del tema de las fuentes del derecho internacional público. Espero estén bien. Dagoberto, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? Un placer, compañero Mauricio, compañero Adonai, un placer estar con ustedes esta noche, compartir unos temas muy importantes sobre lo que es el derecho internacional público y los tratados que iremos resolviendo a medida que vaya pasando esta noche, ¿verdad? Comenzamos con la información del día de hoy y básicamente nos vamos a estar centrando en lo que son las fuentes del derecho internacional público. Para comprender un poco sobre el derecho internacional público y sus fuentes, es necesario referirse a las fuentes y qué es el término fuentes. Cuando hablamos de fuentes, básicamente surge de una metáfora, pues remontarse a la fuente de un río es llegar al lugar en que las aguas brotan de la tierra. De esa manera, o de esa manera semejante, adquirir la fuente de una disposición jurídica es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida social a las del derecho, es decir, es el lugar donde emana el agua del derecho. Cuando hablamos de fuentes del derecho internacional público, básicamente estamos hablando que tenemos que referirnos al origen por el cual se creó esa norma, ese tratado que tiene carácter internacional. Según el abogado Carlos Arellano, como vemos en pantalla, son los elementos de conocimiento relativo al origen de las normas jurídicas. Las fuentes del derecho nos permiten conocer los acontecimientos a través de los cuales se engendran las normas jurídicas. Para entender un poco esta terminología o entender un poco qué son las fuentes de derecho, según nuestra Constitución, tenemos lo que son las fuentes reales, aquellos hechos o acontecimientos o circunstancias de tipo social, político o económico que tienen como consecuencia la creación de una norma jurídica. También tenemos lo que son las fuentes históricas, es decir, son todos aquellos acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o ley en el pasado y que le sirve al legislador para crear nuevas leyes. Un ejemplo de eso es el derecho romano. En Honduras, nuestra Constitución pues emana sobre el derecho romano que nos dan esas primicias para poder crear, de acuerdo a los fenómenos que se desarrollan en nuestra sociedad, las leyes que tenemos ahora. Y por último tenemos lo que son las fuentes formales, que básicamente son las cuales nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que se suceden a cierto orden y deben realizar determinados supuestos. Es importante reconocer también que dentro de las fuentes formales tenemos lo que son las fuentes del derecho internacional público. Se basa básicamente en estas 5 elementos para formar lo que es una ley que tenga carácter internacional público. Dentro de ellos hablamos de los tratados, del derecho consuetudinario, los principios generales, la jurisprudencia y la doctrina. Cabe resaltar que esta información la podemos encontrar en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Convención de Viena que se celebró. Y vamos a hablar un poco acerca de los tratados que se encuentran en el artículo 38. En el derecho internacional, los tratados prevalecen sobre otras obligaciones. Cabe recalcar esto. Los sujetos acuerdan comprometerse recíprocamente a cumplir las obligaciones y respetar los derechos contenidos en un instrumento escrito establecido verbalmente. Por lo tanto, los tratados crean derechos y obligaciones legales a nivel internacional. El principio básico que rige estos es la creación y aplicación de los tratados, es decir, un pacta sunt servanda, lo que significa que los acuerdos, aunque sean entre estados soberanos, deben de ser respetados y son vinculantes entre las partes contratantes. Es decir, si un estado firma un tratado de carácter internacional con otro estado, este debe de ser de cumplimiento inmediato. Cabe resaltar que para que exista un tratado internacional, debe de regirse por unos principios básicos que emanan su legalidad. Y para que existan estas obligaciones y derechos entre las partes, el tratado debe de ser según la Convención de Viena y de los tratados celebrados entre estados. Para que un tratado sea un tratado legalmente con principios de carácter internacional, lo primero que tiene que ser es celebrados.
Segundo, tienen que ir por escrito y regidos por el derecho internacional público. En ese sentido, cuando hablamos de acuerdos celebrados, básicamente nos referimos a aquellos que se dan entre dos sujetos de derecho internacional, es decir, estados. Sin embargo, si el acuerdo se da entre un estado y un particular, sea persona física o jurídica, no son tratados, sino simplemente acuerdos. Un ejemplo claro de ello es la sentencia del Tribunal de La Haya en el caso de Anglo-Irani Olco entre Reino Unido e Irán, sucedido el 22 de julio de 1952. Cabe mencionar que en dicho asunto, el tribunal declaró que no tenía competencia por tratarse de un contrato entre el gobierno británico y una sociedad iraní. Entonces, no era motivo de ser un tratado de carácter internacional. En un segundo plano, y requisito para formar una garantía válida entre un Estado y otro, tenemos que saber que este debe de ser por escrito, excluyendo así los acuerdos verbales. En caso de que exista un acuerdo verbal, no afecta el valor jurídico del mismo, ya que la Convención exige que los tratados internacionales celebrados entre los estados y por escrito se encuentren regidos por el derecho internacional público. Cabe resaltar de suma importancia que aunque el tratado sea de forma verbal, no quiere decir que no sea de carácter obligatorio su cumplimiento o el respeto entre ambas partes. Por ejemplo, cuando es de carácter de derecho internacional público, en el caso de Honduras, en el caso que si Honduras comprara un bien a El Salvador, este quedaría regido por cualquiera de los dos estados en base al derecho interno. Es decir, no sería fuente del derecho internacional público. Pero es necesario señalar esto, que si este acuerdo se celebra fuera del ámbito de aplicación de la Convención de Vietnam, no afecta su validez jurídica de los mismos y no impide que se apliquen las normas enunciadas en la Convención de Vietnam a las que estén sometidos en virtud del derecho internacional público sin ser parte de su normativa. También existen algunos procesos de celebración de los tratados y para que haya un tratado que sea de carácter obligatorio su cumplimiento debe de contar con un procedimiento en el cual destaca primero la capacidad de los estados. Es decir, todos los estados deben de tener la capacidad para celebrar tratados con otro estado, que generalmente todos los estados están capacitados para ellos. También tienen que contar con plenos poderes. Esto implica que el superior del estado, o sea, el presidente de ser así, podrá firmar un tratado en nombre de su país sin ningún instrumento de plenos poderes. Posteriormente, tiene que haber una confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. En caso de no ser una persona autorizada para la celebración de tratados internacionales, se debe contar con la aprobación del Estado. Es decir, el Estado tiene la autonomía de poder nombrar a cualquier otra persona para que pueda firmar algún tratado en nombre del Estado y que incurriría siempre en las mismas obligaciones y protección y respeto y aplicación a lo que es el tratado firmado por el poder que se le ha otorgado a esta persona. Continuamos con siguiente información. Interesante, Adonai, todo lo que concierne a la primera parte de este proceso de celebración de los tratados de acuerdo a la Convención de Viena. El siguiente punto a tratar es la negociación. ¿Pero qué es la negociación? Pues esta, una vez que ya comenzó el proceso, es la que tiene por objeto, Adonai, llegar a un acuerdo entre las partes a fin de determinar las cláusulas del contrato, es decir, las partes o las cláusulas que se van a poner en práctica en dicho tratado. Esta fase no es regulada de forma autónoma por la Convención de Viena. Entonces hay que tener muy claro esta parte de la negociación. La segunda o la siguiente parte de la celebración de los tratados es la adopción del texto, es decir, que nos va a regir, ¿verdad? Es decir, una vez negociado el tratado, se adopta como definitivo, es decir, no hay ningún cambio. En la actualidad, los tratados bilaterales, es decir, de un estado con otro, se adoptan por unanimidad, y los multilaterales, es decir, cuando van involucrados muchos estados, según lo que dispongan estos, a la parte del acuerdo será válido por las 2/3 partes de los presentes y de los votantes, ¿verdad? Hay que tener muy en claro esa parte del proceso. La otra parte del proceso que continúa es la parte de la autenticación del texto.
Esta parte pues nos indica que es el acto en el cual los estados se obligan a cumplir el tratado. Una vez que ya está en la autenticación, pues los estados tienen nada más que cumplir el texto y se certifica el texto correspondiente. El siguiente punto es la manifestación del consentimiento, es decir, el acto o por el cual los estados se obligan a cumplir el tratado. No solamente es consentir el tratado, sino obligan a cumplir el mismo. Y las formas de manifestación de estos consentimientos son, en primer lugar, la firma, ¿verdad? Obviamente, si no hay una firma de un tratado, pues no existe, no es válido. El segundo es el canje del instrumento que constituye un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación y por último la adhesión de los estados a este tratado. Una vez que cada estado se adhiere a este tratado, pues ya entra en vigencia y comienza, digamos, a correr el término de este tratado. De acuerdo a estos pasos, entonces, mencionados por la Convención de Viena de 1969 sobre estos derechos de los tratados, entonces se establecieron cuáles iban a ser las formas y las condiciones para la celebración de los tratados internacionales, ¿verdad? No es así como que nada más vamos a poner en práctica un tratado. No, hay que llevar a cabo una solemnidad, ¿verdad? Y condiciones para la celebración de los tratados internacionales. Además de los mencionados anteriormente, también tenemos criterios para la legalidad, ¿verdad? Que se le suman como una fase o una etapa para la realización y son las siguientes. En primer lugar, las reservas. Ok, pero ¿qué es la reserva? Es aquel acuerdo con el que se estipula que en el tratado pueden formularse en el momento de la firma, de la ratificación o de la ratificación o de la aprobación. Estas reservas pueden ser aceptadas u objetadas y tanto tales reservas, es decir, las que acabamos de mencionar, como las objeciones a que éstas tienen efectos jurídicos, pueden también ser retiradas en cualquier momento, restablecidas. Según la Convención de Viena, los únicos casos en los que no se admite formular reservas son, número 1, cuando no se encuentran dentro de las permitidas por el tratado, y número 3, cuando el tratado es omiso al respecto. Es decir, cuando el tratado no hace énfasis en ella. Entonces, en este caso, las reservas solo se admiten cuando no son contrarias al objeto y la finalidad del tratado en cuestión. Habiendo dicho todo esto, entonces tenemos que tener en cuenta que cada vez que un estado formula una reserva y esta es aceptada, no significa que esta entra en vigor entre el estado que la formula y el estado que la objeta, sino que el estado que la objeta manifiesta que esta no entra en vigor y por tanto el tratado no es válido. De esta manera, entonces, es que se da una descomposición de las obligaciones del tratado y los resultados de esta descomposición son los siguientes. El tratado rige que entre el estado que formula la reserva y él o los que la aceptan con las modificaciones a las disposiciones del tratado, objeto de la reserva. Esto también sucede en la número 2, que el tratado rige entre los que la formulan y los que la rechazan. Esa es otra de las obligaciones que rige la descomposición de los tratados. Y la número 3, que el tratado rige en su integridad para el resto de los estados. Entonces, para esto es necesario que nos remitamos a lo que establecen los artículos 22 y 23 de la Convención de Viena. Una vez entrado en vigor y la aplicación provisional de estos tratados, desde la fecha en que se dispone o acuerdan los estados y las organizaciones negociadoras. De no estipularse estas fechas, tan pronto como haya constancia del consentimiento, es decir, de que todos los estados consientan que ese tratado entre en vigencia, la fecha posterior para que un estado determinado, cuando así lo estipule en el mismo tratado. Es también de observancia y de importancia ratificar o tener en cuenta que la aplicación e interpretación de los tratados, ¿verdad? Todo esto, esta observancia, se dan desde el principio del pacta sunt servanda, como nos explicaba hace unos momentos Adonai, que quiere decir, todo tratado en vigor obliga a las partes, es decir, deben cumplirla, porque las obliga, y debe ser cumplido por ellas de buena fe, aplicando el principio de buena fe. Y a su vez, debe ser interpretado de buena fe conforme al sentido corriente que haya
de atribuirse a los términos del tratado. Entonces, teniendo todo este contexto y teniendo en cuenta su objeto y la finalidad para dicha interpretación, entonces, además del texto, se deberán tomar en cuenta el preámbulo y sus anexos. Otra de las partes que están de descomposiciones y todo este tratado que hemos estado viendo a lo largo de la temática, está la enmienda y la modificación de los tratados. Estas enmiendas se podrán hacer sobre tal aspecto cuando exista acuerdo entre las partes. Entonces, quedamos claro que solamente se harán enmiendas si hay un acuerdo entre las partes. El siguiente punto sería la nulidad, suspensión o terminación del tratado, que a la vez es una especie de contrato. Estos pueden darse de acuerdo con las disposiciones del mismo tratado o de la propia Convención de Viena. Las causas de nulidad son taxativas. Viéndolo de esta parte, un tratado no puede impugnarse sino por los motivos enumerados en la Convención y recurriendo obviamente a los procedimientos que la misma establece. No nos podemos salir del procedimiento que la Convención establece. Las causas de nulidad son las siguientes: violación a una norma de derecho interno, restricción a los poderes del representante, error, dolo, corrupción del representante, coacción sobre el representante de un Estado, es decir, que alguien influya en otro para cambiar su percepción o su opinión con respecto a X o Y tema, coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza, y la incompatibilidad con la norma de jus cogens. Entonces, cuando se habla de la terminación de todos estos puntos que vimos de las partes, entonces con tal de ir cumpliendo el tratado a partir de la misma y sin afectar ningún derecho, obligación o situación jurídica creada por el tratado durante sus periodos de vigencia. Al igual que la nulidad, la terminación del tratado solo tiene lugar por las que la convención expresa de manera concreta, y estas son la voluntad de las partes, la denuncia de un tratado que no contenga disposiciones al respecto, la celebración de un tratado posterior, ¿verdad? Es decir, que sustituya a un tratado que ya se tuvo vigencia anteriormente, la violación grave de un tratado, eso da paso a la nulidad del tratado, la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento del tratado, el cambio fundamental de circunstancias y la aparición de una nueva norma internacional de jus cogens que venga a sustituir a la anterior. Entonces, ¿quiénes pueden, por lo tanto, celebrar tratados internacionales? ¿Quiénes se imaginan ustedes? Pues los jefes de Estado, ¿verdad? Los ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de los actos de la celebración de los tratados, los jefes de misión diplomática y los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional. En caso de que no sean ninguno de estas tres anteriores mencionados, quedaría a criterio entonces del Estado propio brindarle los poderes plenos a una persona que no forma parte de los descritos en los tres incisos anteriores. De esta manera hemos visto otra de las partes de estos tratados. Es correcto, compañero Mauricio. Como usted lo dice, el derecho consuetudinario, o también como se le conoce, ¿verdad? Costumbre. O sea, el cual junto con los tratados se considera como las principales fuentes del derecho internacional público. Este consiste en la práctica generalizada y opinión de la juris, que es la idea principal del derecho. Entonces, cuando hablamos del derecho consuetudinario, también estamos hablando que es de aquellos estados que se consideran a la creación y a la aplicación de reglas internacionales conforme a sus costumbres y obligaciones y su propia costumbre internacional. Entonces, en este sentido, estamos hablando que este derecho avala y protege las costumbres de los pueblos. El derecho consuetudinario también se refiere a las leyes y a las prácticas y a las costumbres de las comunidades indígenas y las locales, que son inherentes a su modo de vida y forman parte central del mismo, pues. Entonces, también las leyes consuetudinarias están arraigadas en la cultura y a los valores de una comunidad o una sociedad, que estas también se rigen por condiciones estables y tienen una observancia estricta entre los miembros de la comunidad. Dado pues y explicado esta situación, las leyes son exclusivas,
de las culturas específicas en las que están evolucionando. El panorama global de las leyes y prácticas constitucionarias es rico en sus principios y comunes en sus leyes. Estamos hablando que esta fuente es muy importante, pues cuando las leyes constitucionarias sufren diferencias bastantes y por ello no se prestan fácilmente a un enfoque válido para todos los casos. Otro punto importante sería el principio general del derecho internacional. Son aquellos conceptos que fundamentalmente que aparecen como un conjunto de ideas y creaciones que conforman el pensamiento jurídico de un pueblo y que están formados por aquellos principios de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Estamos hablando que sería la justicia y la equidad. Seguidamente, ¿qué tiene aplicación universal? Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, habla de los principios generales del derecho. Por lo tanto, solo hace referencia a ideas jurídicas generales y fundamentales y no cualquier concepto normativo. Por ejemplo, se encuentra el principio de buena fe, como decía el compañero Mauricio anteriormente. La prohibición del abuso del derecho es el principio de la cosa juzgada, o la ley espacial deroga la general, etc. Hay muchas situaciones que pueden suceder. Cabe resaltar que la función de los precios generales de los derechos no se restringe al cubrir lagunas que pudieran presentarse por la falta de tratado y costumbres aplicados, sino que sirven de instrumento para la debida aplicación e interpretación de los tratados y de las costumbres. Tenemos otro punto también muy importante, que es aquella que se llama las decisiones judiciales y la doctrina de la jurisprudencia. Es básicamente el conjunto de las decisiones de los tribunales sobre los cuales se puede extraer la interpretación dada por los jueces. En una situación correcta, esta tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, por lo cual se puede evitar una misma situación, ya sea por la jurisprudencia o la misma doctrina que se establece en los mismos órganos judiciales del Estado. Por lo general, y por el Tribunal Supremo de los Tribunales Superiores de Justicia, que se repiten, y es más, que se da una resolución, y que esto también significa que para conocer el contenido completo de las normas vigentes hay que considerar cómo han sido aplicadas estas en el pasado. Por ejemplo, la doctrina. Esta puede influir muchas cosas. En este caso, pues, la opción de las normas y criterios de interpretación. La relación o jerarquía de las fuentes establecidas, no un orden jurídico, sino que de una forma diferente. La fuerza se le da costumbre a la jurisprudencia y no a la misma. O sea, para concluir, las fuentes del derecho internacional público, como decía el compañero anteriormente, Adonai y Mauricio, los tratados es uno de ellos, el derecho constitucional, como lo veníamos explicando ahorita, y los principios generales del derecho, la jurisprudencia, y como tal, pues viene también a prevalecer lo que es esta doctrina. Pues estamos culminando un tema muy importante, ¿verdad? Entonces, gracias, Dagoberto, un placer, y gracias a Mauricio también por estas importantes aportaciones al tema de fuentes de derecho internacional público. Resaltando que cuando hablamos de las fuentes de derecho internacional público, básicamente estamos hablando de la creación de aquellos tratados que se celebran entre varios estados, entre uno o dos estados. También tenemos lo que son el derecho consuetudinario basado en la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, que es básicamente las decisiones repetidas de los jueces, y por supuesto la doctrina. Gracias, compañero Mauricio, por esas aportaciones. Ha sido un placer para mí estar en este foro, y pues a toda la gente que esté pendiente de más temas como este, y que son de mucho valor para nuestra carrera de derecho. Y buenas noches, Adonai, Dagoberto. Buenas noches a todos, compañeros, y a la audiencia en general, ¿verdad? Listo, un placer. Buenas noches.